Señor hermano Santiago, señor Santiago, es nuestra hermana Imelda y sus nietos, que el Señor los guarde. Qué bueno que están aquí. Nos da mucho gusto. Pues vamos a darle gracias a Dios. Solamente nos queda decirle pues gracias a Dios porque es bueno con nosotros. Ayer, va a ser rapidito, ayer estuvimos compartiendo a la central. Al final se decidió una persona ir a internarse al centro de rehabilitación. Ya le hablé al esposo de mi hermana Miriam para que a ver si lo aceptaba, y pues dijo que sí. Al final el muchacho, eran dos, al final decidió que no. Dijo, ¿sabes qué? No, dice, soy muy cobarde para internarme, y decidió que no. Y otro muchacho, los dos al final se excusaron y dijeron que pues no es fácil. Y ¿saben en qué estaba pensando? En verdad que no es fácil desde que una persona de esas se entregue a Jesús y se interne. ¿Saben por qué? Porque están muertos ellos, porque necesitan que Jesús llegue a sus vidas para poder decidir, ¿verdad? La Biblia dice que Dios pone en nosotros lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, y nos dice el Señor, tú escoges. Pero me quedé reflexionando, esas personas aún no pueden decidir porque son esclavos del diablo, dice la palabra de Dios, son prisioneros y aún no tienen ese poder para decidir sí o no. Pero ¿sabes en qué me quedé pensando? Una reflexión en que nosotros como cristianos, desde que Cristo llega a nuestra vida, nos da ese poder de decisión, de decidir lo bueno o lo malo. Nos da ese poder, se podría decir, o ese privilegio de decidir servirle a Dios o no servirle a Dios. Nos da esa oportunidad, ese poder de decisión. Pues quiero que entiendan eso, de que cuando Cristo llega a nuestra vida, ya no es de que tú pecaste porque no sabía. No, sí sabe uno. Lo que pasa es que decidimos mal cada día. Por ejemplo, ahorita que salgamos de ahí, de estas puertas, vamos a tener la oportunidad de volver a pecar o no. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya puso en nosotros una conciencia y a su Espíritu Santo, y el decidir pecar o no pecar está en nuestras manos. Muchas veces decimos, pues a ver qué dice Dios. No, en nosotros está el poder de la decisión. Nos dio esa libre decisión el Señor cuando llegó a nuestras vidas, y por eso les decía ustedes decidieron venir a la casa de oración, y qué bueno, de verdad que qué bueno que decidieron hoy, porque Dios les puso en su corazón, Dios nos puso, mejor dicho, y por eso vamos a orar para que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones en nuestra vida, en cada momento. Ojalá Dios ponga en mi corazón un día para compartir esto, y cada momento, miren, la vida son puras decisiones. A veces nos complicamos, pero cada decisión que tú tomas es buena o es mala, y tú decides cuál escoger. Y Dios dice que escojamos lo bueno para que nos vaya bien. Señor bendito, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque has tocado nuestros corazones, Señor. Gracias porque muchas veces no hay palabras como decirte que nuestro corazón está agradecido, Señor. Gracias porque hoy tenemos Dios y tenemos esperanzas, Padre. Gracias porque nos permites estar en tu casa de oración este día dándote gracias. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos, y sobre todo por ese regalo tan grande que nos has dado, que es la salvación. Gracias. Te damos gracias, Señor. Hoy abre nuestro corazón, Señor. Hoy abre nuestros ojos, Señor. No solamente ser oidores de tu palabra, como dice tu palabra, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra que solamente es oidor de tu palabra y no hacedor, se engaña a sí mismo, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra como dice, y a ser mejores cristianos, Señor. Oramos por esas personas que aún no te conocen, por nuestra familia, para que sea tu Espíritu Santo que toque sus corazones. Por la mamá de estas niñas, Señor, Jessica, por su papá, Johnny, Señor, están en tus manos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Seguiremos orando por ellos.
para que tengas misericordia, Padre. Muchas gracias te damos. Está en tus manos tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, qué bueno que vino. Estábamos mi esposa y yo platicando, hablando de la historia de Job hace días. De la historia de Job, como dice, Dios lo ponía como un hombre, como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la palabra de Dios. Aún así Dios permitió que pasara todo lo que pasó. Ya los que estamos aquí hemos leído la historia de Job. Perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, le llegó una enfermedad fuerte, y Job, cuando lee toda la palabra de Dios, me gusta cuando al final le dice al Señor, cuando lo sienta Dios a Job empezó a hablar, y ojalá el día que nací no hubiera estado, no existiera, y por qué no morí en el vientre de mi madre, dice, y empieza a hablar Job, y al final lo siente el Señor y le dice, ahora déjame hablar a mí, le dice. Y le empieza a hablar el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando hacía el fundamento de la tierra? Y le empieza a hablar, y al final Dios reconoció a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios que no se le pasa nada, a ese Dios que se cae una hoja de un árbol y Él lo sabe. Al final dice Job, Señor, pues perdóname porque de oídas te había oído, dice, pero aún mis ojos te ven, dice. Y estábamos reflexionando sobre eso, mi esposa y yo, de que ojalá conociéramos a ese Dios lleno de amor y de misericordia, ese Dios todopoderoso, que en la angustia, que cuando estamos pasando lo más difícil que puede ser, ese Dios de la Biblia está en nuestra vida todos los días, en los momentos más difíciles, ahí está. Es un Dios lleno de amor y un Dios lleno de misericordia. Solamente esa era un brevario para empezar, como decía nuestro hermano Román, no era parte de la palabra, pero quería compartírselos. Yo no sé si tú estás pasando por un momento de angustia, de dolor o tribulación, pero Dios sí lo sabe. Dios todo lo sabe. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios, y eso es lo bonito. A ese Dios le servimos y en ese Dios creemos. Bueno, me quedé pensando de la semana pasada. Mi hermano Luis compartió una palabra muy bonita el día miércoles. Todos estaba dando, levantaron su voz, hermanos de aquí que están pasando tribulación, están pasando pues angustias, pues y me quedé pensando la semana pasada cuando compartía esas palabras tan hermosas que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con ese rostro maltratado, estaba crucificado nuestro Señor, estaba pagando el precio por nosotros. Me imaginaba cuando estaba escribiendo esta parte con su rostro deshecho, lastimado, humillado por su propio pueblo. Pasó un dolor tremendo, lo hemos leído, lo escupieron, se burlaban de él, la gente se burlaba cuando pasaba, dice que meneaban su cabeza, y aún así dijo estas palabras llenas de amor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice. Aún así dijo esas palabras. Cuando yo leía esas palabras llenas de amor y llenas de misericordia, mi corazón iba sanando. Yo las leí en ese centro de rehabilitación cuando estaba escribiendo esta prédica. Me acordaba cuando yo leí esas palabras hace como casi 9 años,
Cuando llegué a ese centro de rehabilitación, leía cómo Jesucristo fue maltratado, fue escupido, y aún así dijo esas palabras llenas de amor y llenas de misericordia. No lo podía creer yo, un hombre, yo lo leía como un hombre, yo todavía no sabía que era el Hijo de Dios, no me cabía en mi cabeza. Un hombre que solamente hizo lo bueno, un hombre que nunca hubo maldad en su boca, un hombre que vino, al final me di cuenta que vino a pagar el precio, y lo lastimaron, lo humillaron. Dice la Biblia que su rostro no parecía el de hombre de tanto que lo maltrataron, y aún así dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mientras leí esas palabras, mi corazón, de verdad que mi corazón era como que lo iban desgarrando. Ese corazón lastimado con el que llegué a ese centro de rehabilitación, casi 9 años, con un corazón lastimado. Recuerdo cuando llegué a ese lugar, no solamente llegué batallando con el alcohol o la droga, que ya era suficiente para mi vida. Llegué a ese lugar lleno de odio, lleno de rencor, lleno de maldad en mi vida. Llegué con mi corazón lleno de amargura, de verdad. Cuando yo leí esas palabras, y ¿saben qué? Me metí abajo de la cobija, a llorar como un niño. Cuando me metían a dormir a donde me tocaba, seguía leyendo la palabra de Dios, y iba leyendo todo lo que lo torturaron, y lloraba como un niño, y sabía que Dios estaba trabajando en mí, de verdad que sabía. Y ¿saben qué es lo que le pedía al Señor? Señor, hazme como tú. ¿Cómo quisiera ser como tú? Le decía. Cambia mi vida, limpia mi corazón lastimado, le decía. Le pedía con todo mi corazón. ¿Sabes qué, Señor? Hazme como tú, le decía. Así lo que tú sentiste, que ni una gota de amargura tenía en su corazón, así quería ser yo. Porque llegué con un corazón lleno de odio, de verdad, como... Yo pienso que, yo creo que muchos están en esa condición en la que me encontraba, yo, con un corazón lleno de rencor por algo que me habían hecho, con un corazón lleno de odio, lleno de amargura, y me di cuenta, hermanos, que el odio, que la amargura es peor que un cáncer. La amargura, escuchen esto, el odio, el no perdonar a una persona que te hizo daño, es peor que una amargura. La amargura va carcomiendo tu alma. La amargura te va consumiendo poco a poco todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida va consumiéndote por dentro. Dice la palabra de Dios que es como los huesos que se te van secando. Así me sentía cada día, todos los días de mi vida. He compartido mi testimonio que cuando asesinaron a mi padre y llegué y lo encontré vivo con 2 disparos en el pecho, y cuando supe quién lo había asesinado, fue como una losa que me cargaron en mí. Todos los días, por mucho tiempo, cada mañana que me recordaba a ese hombre, lo único que pensaba era en vengarme de ese hombre. No había otra cosa. No había otra cosa. Dice la palabra de Dios que cuando hay amargura en una sola persona es capaz de arrastrar a toda la familia, es capaz de contaminar a toda la familia. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15 creo lo dice. Sí, dice que muchas veces arrastra a toda la familia. Recuerdo cuando pasó eso, era tanto la amargura que sentía, tanto el odio que sentía, que un día nos pusimos de acuerdo, nuestro hermano Junior, mi hermano Junior y yo nos fuimos para California. Estaba regresándome al pasado porque quiero compartirte esa historia del perdón. Personas que viven llenas de odio y que no pueden perdonar, de verdad que su vida es una vida triste. Nos fuimos para California, mi hermano Junior y yo, a juntar dinero. Nos vinimos para acá, compramos un arma. Nuestra vida ya no era feliz. Una persona que no puede perdonar es una persona que su vida es una vida infeliz.
Cuando llegamos aquí, contratamos a una persona para que asesinara, no nos importaba a quién lo hiciera. Es que la persona que había asesinado a mi padre ya ni siquiera estaba aquí. Pero yo lo que quería es vengarme de quien fuera. Contratamos a una persona para que asesinara a los que estuvieran ahí, y entre mi amargura, no me daba cuenta que estaba arrastrando a mi esposa. Cuando fuimos a contratar a esa persona, le compramos el arma y mi esposa iba ahí, me estaba acordando y dije, mira todo lo que estaba causando. Cuando llevamos a esa persona para decirle dónde iba a hacer ese trabajo, porque así lo mencionan ellos, para ellos es un trabajo, y cada que íbamos, me preguntó ese hombre, ¿y a cuántos quieres que me eches? Dijo, me eche, como un trabajo lo miraba. Y recuerdo que yo le decía a ese hombre, a todos los que te encuentren, le decía, ¿saben por qué? Porque mi corazón estaba lleno de amargura y lleno de dolor. Ya habíamos quedado, fuimos una vez y no encontramos a nadie. Ya le había dicho, yo te voy a esperar en tal lugar. Yo iba y lo dejaba y no encontrábamos a nadie. Pero lo que te quiero compartir, hasta dónde puede arrastrar a una persona cuando uno está en amargura, cuando uno no puede perdonar. Es algo que te va carcomiendo tu alma. Un cáncer físico te va deteriorando físicamente, pero una persona que no perdona a alguien que te hizo daño, yo creo que es peor que un cáncer físico, porque te va carcomiendo por dentro, va lastimando tu corazón, y tarde que temprano salen las enfermedades. Recordaba cómo en ese tiempo mi esposa y yo lo he compartido muchas veces para el que esté pasando esa situación. Mi esposa y yo ni siquiera nos tolerábamos. Entre ella y yo había una guerra a muerte de verdad. Había un odio entre nosotros porque nos habíamos causado tanto daño. El escuchar a mi esposa de verdad no lo toleraba. No soportaba ni siquiera que se me acercara. No soportaba ni siquiera escucharla hablar, no soportaba nada, pero algo nos tenía juntos ahí, y hoy sé que fue Dios el que nos mantuvo juntos. A pesar de que tuvimos experiencias personales apartes, Dios al final tuvo misericordia y recordaba cómo nos odiábamos. ¿Y saben qué pensaba? En la mañana, ¿cuántos matrimonios habrá así en estos momentos, aún siendo cristianos? Aún siguen peleando, que aún ni siquiera se pueden perdonar. Es más, ni siquiera pueden tomarse de la mano porque no se soportan, porque hay odio en sus corazones, porque hay amargura en sus corazones. Ni siquiera pueden tocarse de la mano. Escuchas a tu esposo, escuchas a tu esposa, y hay un rencor en tu corazón que de verdad ni siquiera toleras que se acerque a ti. Así era nuestra vida de mi esposa y yo. Solamente los momentos cuando pasaban 3 días, 4 días, y que ya nuestro cuerpo tenía sensación de estar juntos íntimamente, en el momento solamente, pero después de que pasaba eso, volvía ese odio y ese rencor a nosotros, y es algo horrible, hermanos. Es algo horrible de verdad. Me preguntaba cuántos matrimonios, aún en las iglesias, cuántos matrimonios, ojalá no sea tu caso, cuántos matrimonios viven odiándose, cuántos hombres viven infelices, cuántas mujeres viven infelices en sus casas todavía, odiando a su esposa, odiándose entre ellos, llenos de amargura, llenos de dolor, llenos de odio entre esposos. Entre padres. Le decía al Señor, me acordaba. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que una promesa, que cuando Dios llega a tu vida, ¿sabes qué es lo que limpia primeramente? De verdad que yo no puedo concebir en mi mente a hombres y mujeres que dicen conocer a Dios y se odian entre ellos. No puedo concebirlo, la verdad. No puedo ni siquiera creer que mujeres cristianas o hombres cristianos entre ellos se odien, que no se puedan ni soportar, que es más, que estén en su casa y vivan como enemigos, que no duerman ni en la misma cama, que no se toleren, que no se soporten. Mi mente no lo puede ni conseguir.
ni concebir. ¿Saben por qué? Porque la Biblia que yo leo dice que cuando Dios llega a nuestra vida, que cuando Cristo llega a nuestra vida, ¿saben qué es lo primero que hace en nosotros? Nos quita ese corazón lleno de amargura, nos quita el corazón lleno de maldad y nos pone un corazón de carne con el que podemos amar, con el que podemos perdonar y podemos perdonar al que nos ofende. Es una promesa que tenemos, y cuando Dios llega a nuestra vida, es lo primero que hace, hermano. Es lo primero que hace. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos habla algo similar a eso. Dice Ezequiel 36, 26: os daré un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escuchen, dice la palabra de Dios que cuando Cristo llega a nuestra vida, no solamente nos da su Espíritu Santo, que es más que suficiente para poder perdonar a una persona. Yo no entiendo a esas personas de verdad, y yo creo que ni las voy a entender. Estoy hablando de cristianos, yo estoy hablando de ti, yo no estoy hablando de gente del mundo, yo estoy hablando de personas que dicen tener a Cristo. Yo no puedo creer en personas que dicen: oye, ya se me acabó el amor por mi esposa, o se me terminó el amor por mi esposo. De verdad que no lo puedo concebir. Eso solamente lo puede decir una persona que no conoce a Dios y que no le teme a Dios. Porque dice la Biblia que cuando Cristo llega a nuestra vida, nos pone un corazón de carne y su Espíritu Santo. ¿Saben por qué nosotros amamos? Porque Dios está en nuestra vida, hermanos. ¿Saben por qué nosotros podemos perdonar? Porque Dios está en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos guía a perdonar y nos guía a amar. Escuchen esto que siempre lo recalco y lo recalco y lo recalco, y sé que muchas veces a lo mejor les ha de molestar tanto que les digo, pero un verdadero cristiano no es aquel que viene a la iglesia y empieza a cantar y empieza a danzar y empieza a levantar sus manos y empieza a llorar, pero por dentro vive lleno de odio. En su matrimonio no se habla con la esposa, es un esposo agrio, un esposo áspero, un esposo un esposo áspero. Encerramos eso en asperosidad. Un verdadero cristiano no es ese. Un verdadero cristiano, hermanos, es aquel que perdona. Un verdadero cristiano es aquel que ama, es aquel que cuando lo insultan, perdona. Un verdadero hijo de Dios es aquel que cuando lo ofenden no guarda rencor. Escuchen otra vez. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios es aquel que cuando lo ofenden, sea quien sea. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios es cuando alguien llega y te ofende y ora por esa persona. Nosotros ya no somos así. Un verdadero pacificador es aquel que cuando llega y alguien te ofende, va y pide perdón y se reconcilia al instante. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser, lo hemos predicado, lumbrera, ¿cómo se dice? Candil de la calle y oscuridad de nuestra casa? ¿Cuántas veces nos pasa así? Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas veces somos pacificadores solamente en la calle, o muchas veces sí, en la calle. ¿Cuántas veces en nuestra casa de repente la esposa se levanta enojada y se ponen a discutir entre ellos? Muchas veces vamos en la calle, lo hemos puesto varias veces como ejemplo, tropezamos con una persona y no hayamos ni qué hacer: perdóname, discúlpame. Y en la casa tropezamos con la esposa o con los hijos y empezamos a discutir y empezamos a pelear, hermanos. Escuchen esto: un verdadero hijo de Dios es aquel que controla sus emociones y ama y perdona, así como Dios nos perdonó. Un verdadero hijo de Dios, cuando alguien nos ofende, no guardamos rencor. Un verdadero hijo de Dios, ¿saben qué dicen muchos cristianos, entre comillas? Lo he escuchado.
en mi trabajo lo he escuchado de hombres que se dicen que son cristianos. Dicen, ¿sabes qué? Ya me la hizo otra vez este hombre, ya no, dice, otra vez me la volvió a hacer. Y esas frases son las que tienen esos hombres: soy manso pero no soy menso, y empiezan a sacar de contexto la palabra de Dios. Y ya me la volvió a hacer, dice, y ya me volvió a humillar. Y si nos ponemos a reflexionar, ¿cuánto humillaron a nuestro Señor Jesucristo? Oye, me la volvió a hacer otra vez, no lo puedo perdonar. Si supiéramos nosotros cuánto nos perdonó nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida, cuánto nos perdonó Dios, que dio la vida de su propio Hijo para perdonar nuestros pecados, hermanos. Y escuchen esto, hermanos, esto que dijo Jesús, solo un hombre y una mujer de Dios lo pueden hacer. Jesús nos enseñó no solo a amar al que nos ofende. Jesucristo no solamente nos enseñó a perdonar al que nos perdona, no. Jesucristo nos enseñó a perdonar al que nos lastima, al que nos hace daño. Jesucristo nos enseñó a amar al que nos ofende, al que está como cuchillito de palo todos los días. Y no solamente lo escribió, sino lo vivió todos los días hasta al final. En aquella cruz dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19, escuchen lo que dice. Estas palabras son para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hermanos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice así en adelante. Dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Escucha el 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado por Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Oye, pero ya me la volvió a hacer otra vez. La Biblia dice que tenemos que perdonar. Oye, pero ya son muchas. La Biblia dice que Dios, que así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar así al que nos ofende, hermanos. Dice que cuando maldecían a nuestro Señor Jesucristo, Él no respondía con maldición. Dice que cuando padecía, que cuando lo amenazaban a nuestro Señor Jesucristo, Él ni siquiera contestaba. Dice, Él se quedaba callado, Él le dejaba la causa a aquel que juzga justamente. Y escuchen esto, hermanos. ¿Saben cuándo el perdón de Dios cobra sentido en nuestra vida? Escúchenlo otra vez. ¿Saben cuándo el perdón de Dios cobra sentido en nuestra vida? Cuando nosotros perdonamos también al que nos ofende. La Biblia dice que nosotros somos perdonados por Dios, pero dice la Biblia, el perdón de Dios hacia nosotros cobra sentido cuando nosotros también perdonamos al que nos ofende, cuando nosotros perdonamos al que nos lastima, cuando nosotros perdonamos al que nos hace daño, no solamente al que nos ama, cuando nosotros amamos al que nos lastima, al que está como cuchillito de palo todos los días. El perdón de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, cobra sentido cuando nosotros perdonamos a aquel que nos está ofendiendo constantemente. Oye, pero ya son muchas. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquel que me está ofendiendo? Hasta 7 le dijo. Ya son muchas, Señor. Dice la palabra de Dios que Jesucristo le contestó: no, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y el perdón de Dios, se lo repito otra vez, cobra sentido en nosotros hasta que nosotros perdonamos a aquel que nos hace daño. Un día los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Maestro,
enséñanos a orar, le dice, enséñanos a orar. Y empezó a enseñarles el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Y escuchen, ahí no termina el Padre Nuestro. El Padre Nuestro sigue diciendo más adelante en el versículo que sigue. Dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Nuestro Señor Jesucristo dijo clarito, si ustedes perdonan las ofensas del que los ofende, nuestro Padre Celestial también los perdonará, dice. Pero si ustedes no perdonan al que los ofende, nuestro Padre no los perdonará, dice. Cuando estaba recalcando escuchen esto, hermanos. Por eso yo les recalco que la diferencia en perdonar o no perdonar es Dios. Y cuando cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos da ese poder de decidir perdonar. Antes contaba al principio como cuando lo que le pasó a mi padre, cuando le quitaron la vida, mi vida fue una vida miserable, así de por sí mi corazón ya estaba lleno de odio y lleno de rencor, y Satanás me dio con todo, de verdad. Me dio con todo, me levantaba cada mañana recordando la sonrisa de ese hombre. Recuerdo que me iba al panteón, a la tumba de mi padre, y me drogaba y me alcoholizaba y le prometía y le juraba todos los días que iba, y te lo juro que me la va a pagar y esto no se va a quedar así. Era como algo que me estaba consumiendo, estaba carcomiendo mi alma todos los días. Pero escuchen, cuando empecé a leer la palabra de Dios, cuando empecé a leer lo que Cristo hizo por nosotros, fue como que Dios llegó y quitó mi corazón. Después de 2 o 3 años que pasa lo de la muerte de mi hermano, como 2 o 3 años más o menos, y que me vuelven a hablar, Bismar, vente. Las 10 de la mañana estaba desayunando, porque acaso una persona, un muchacho que lo mataron, dice, y creo que es tu hermano, dice, 22 años tenía mi hermano. Siempre fui el que llevaba las malas noticias a mi hermano Junior. Recuerdo que llegué a la fábrica y le dije, hey, pero ya había ido a identificar a mi hermano al CEMEFO cuando lo miré con un disparo en la frente. Miren, fue como que esa pesada sombra quería caer a mi vida nuevamente. Fui y le avisé a mi hermano, ¿sabes qué? Solo en cuanto me miró, Manuelito, ¿verdad? Sí, le dije. Cuando llegué con mi mamá, llegaron esos hombres, yo sé que eran hombres enviados por el mismo Satanás, que empezaron a decirme como cuchillito de palo, no se me despegaban. Bismarck dice, ya sabemos quién es, ya sabemos dónde está, ya sabes que tenemos con qué para ir por ellos, dice. Miren, en ese momento estaba en decidir o no decidir volver a cargar esa losa de amargura, de odio, de rencor, o decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega, Satanás, porque escrito está, Dios me ha dado el poder para decidir perdonar o no perdonar, guardar rencor o ¿sabes qué? Olvidar. ¿Saben qué decidí? No, le digo, ¿sabes qué? La venganza es del Señor. Hoy tengo la autoridad para perdonar. ¿Y sabes por qué? No es para vanagloriarme ahorita, no es para decirte, el hermano Bismarck. No, lo que quiero compartirte es que Dios nos da la autoridad. Si eres cristiana y si eres cristiano, Dios te da la autoridad para perdonar y para amar, hermanos. Y escuchen esto, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó sobre el verdadero perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó sobre el verdadero amor, el verdadero perdón y el verdadero amor. El mundo nos enseña, si me amas, te amo. Si me perdonas, te perdono. Si me das, te das. Si haces esto, lo hago. No. Cristo nos vino a enseñar algo diferente que revolucionó el mundo.
Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, hizo un cambio drástico. Él dice, y nos los enseñó en el libro de Mateo, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 38, y nos empieza a decir esto. Y escuchen esto que vamos a leer. Un verdadero cristiano lo puede, un verdadero hombre y mujer lleno de Dios puede lograr hacer esto. Un cristiano, entre comillas, ni siquiera va a entender esto, lo que Cristo dijo. Un cristiano, entre comillas, va a decir, no, pues va a sacar excusas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó sobre el verdadero perdón y sobre el verdadero amor. Jesús dijo, oíste que fue dicho, dice, Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, dice, ojo por ojo y diente por diente. Todos conocemos que en el libro de la ley así estaba escrito. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. El que te la hace, te la paga. Pero escuchen lo que Cristo dijo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El que sigue, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Escuchen el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, vuelve a decir, pero yo les digo, amad a tus enemigos, bendecid a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nos dice, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece y ora por aquel que te ultraja y te persigue. ¿Y saben para qué? El versículo 45 lo responde. Dice así, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y escuchen cómo cierra este capítulo, el 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y saben en qué meditaba? Escuchen esto. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta, hermano o hermana? ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que estás madurando espiritualmente? ¿Sabes cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que Dios está en nuestra vida, hermano? Cuando nosotros nos ponemos a orar por el que nos lastima. Cuando nosotros empezamos a tener misericordia por aquel que nos hace daño. Cuando empiezas a hacer el bien a aquella persona, por aquella persona que está como cuchillito de palo todos los días. Cuando nosotros empezamos a perdonar a aquel que nos ofende, es una evidencia clara de que Dios está en nuestra vida, hermanos. Muchos hermanos, cuando estaba escribiendo esta parte, me ponía a pensar, muchos hermanos se han ido de aquí, y si tú vas y les preguntas, hermano, ¿por qué te fuiste de aquí? ¿Por qué no te congregas? Y empiezan a sacar excusas y a culpar al hermano, que por culpa del hermano o por culpa de la hermana se nos olvida lo que Cristo dijo, que debemos de perdonar al que nos lastima, no solamente al que nos ama. Dice la palabra de Dios que debemos de amar al que nos hace daño. Una evidencia clara de que somos hijos de Dios es cuando empezamos a hacer todas estas cosas. Tú puedes pasar aquí y pasar y decir que estás agradecida o agradecido, pero llegas a tu casa y te la pasas peleando con tu esposo o con tu esposa. Vives lleno de odio o llena de odio. No puedes perdonar a tu esposa, a tu esposo, se la pasan peleando. Dice la palabra de Dios, sed pues
fui de la iglesia porque por culpa del hermano o por culpa de la hermana. Está bien que se vayan, pero escuchen esto. Antes de que se vayan, deben de venir y reconciliarse con esa persona. Porque escuchen, si tú te vas de aquí por alguien que te hizo daño, esa lastimadura que te hicieron te la vas a llevar a donde tú vayas. Muchos de los que se han ido de aquí se fueron con ese dolor en su corazón. Muchos de los que están aquí se están yendo a buscar una iglesia perfecta. No se dan cuenta que no hay iglesia perfecta. Esas personas que se fueron lastimados de aquí por algún hermano, dice la Biblia que tenemos que tener buen testimonio con nuestros hermanos. Es cierto, pero si alguien te lastima, debes de reconciliarte con ellos. No se dan cuenta que esa amargura que llevan, ese dolor que les causó el hermano, se van a ir y va en ellos. Yo siempre pongo como ejemplo esto. Yo pensé que la adicción estaba en Tijuana o en algún lugar, y no era así. Yo cuando me iba pensaba, me voy a ir para otra ciudad o a otro pueblo para dejar la droga, porque ya no quería consumir droga, y me iba a otra ciudad, me iba para el otro lado, me iba para Nayarit, y a donde llegaba, luego iba y preguntaba, oye, ¿quién vende droga? Y es más, luego llegan y te ofrecían. Es igual, no me daba cuenta que el mal estaba en mí, no me daba cuenta que yo tenía que... Una persona que vive llena de amargura va a llegar a este lugar y solamente va a estar esperando un momento de que alguien te diga algo para irse. No se dan cuenta que el mal está en nuestro corazón. Si Cristo está en ti, ¿sabes qué? La persona se te va a acercar y te va a ofender, pero ¿sabes qué? No va a pasar de aquí, porque el Espíritu Santo que mora en ti no te va a permitir que entre la amargura en tu corazón. Si Dios está en nuestra vida, uno no se da cuenta que el mal está en nuestro corazón, hermanos. Ellos se van con su amargura buscando una iglesia perfecta. El amor y el perdón es un arma poderosa como hijos de Dios, hermanos. El amor y el perdón es un arma que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Siempre lo digo, hermanos, que una evidencia clara es cuando nosotros empezamos a amar. Miren, Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, ya casi termino. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Primera de Juan 4:7. Este hombre Juan nos habla antes de que Dios llegara a su vida. Dice que un día los mandó nuestro Señor Jesucristo. No recuerdo a quién los mandó. Y aquellos hombres no quisieron ceder a hacer lo que les pedían. Y se acercaron con nuestro Señor Jesucristo y le decían, Señor, le decían, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre esos hombres? Les decían. ¿Quieres que oremos? Cuando antes de que Dios llegue a nuestra vida, leemos a un Pedro que le cortó la oreja a un hombre. Leemos a un Juan que le decía, vamos a orar para que caiga fuego sobre ellos, porque no estaba el Espíritu Santo en ellos. Pero escuchen, cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas, la carta de Juan, primera, segunda y tercera, son cartas escritas llenas del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:7, escuchen lo que escribió. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escuchen lo que sigue. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Escúchelo primero antes de seguir. Amados, les dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor no es tuyo, dice. El amor es de Dios, dice. Todo aquel que ama, hay una línea entre esas dos personas. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice. Escuchen el 8, aquí está el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, dice. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice. Aquí hay un abismo inmenso entre el amar y no amar. El que ama es que ha nacido de Dios y conoce a Dios. No solamente es nacido de Dios, sino conoce a Dios. El que no ama, dice,
no conoce a Dios porque Dios es amor. Y escuchen el versículo 12, cómo se perfecciona el cristiano en el amor. Dice 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor, hermanos, es la perfección de un cristiano, porque el amor es una evidencia clara. Lo voy a recalcar otra vez. El amor es una evidencia clara que Dios está en ti y que conoces a Dios y que la palabra de Dios le estás poniendo en práctica. Cuando llegas a tu casa, métete a tu cuarto y empieza a reflexionar: Señor, hay amor en mí. Yo no te estoy diciendo no tienes a Dios, tal vez tienes esa lucha con tu carne, perdonar o no amar, pero el Espíritu Santo te guiará siempre al amor. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Dice la Biblia que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la mañana estaba leyendo la vida de Esteban. Ha leído la vida, la muerte de Esteban. Como dice, empieza diciendo Esteban, un hombre, un varón lleno del Espíritu Santo, dice. ¿Sabes cuál es la diferencia de todo? La llenura del Espíritu Santo. Habla de Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo. Empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de Cristo, cómo iban a ser, y al final lo apedrean. Pero aquel hombre, como estaba lleno del Espíritu Santo, dice que les dijo, se abrió los cielos y vi sentado al Hijo de Dios. Dice, lo agarraron, lo desnudaron, lo sacaron de la ciudad, lo empezaron a apedrear. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de aquel hombre lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo? Padre, le dijo, Señor, no les tomes en cuenta esta muerte, perdónalos, le dijo. Ese hombre estaba lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo, hermanos. La evidencia clara que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, es cuando nosotros empezamos a perdonar al que nos lastima. Yo no te estoy diciendo, déjate que te golpee, no. Nosotros como cristianos tenemos la autoridad para decir: hasta aquí no pasas. El verdadero cristiano ama, perdona, hermanos. ¿Y saben en qué pensaba? Ya terminé. ¿Saben en qué pensaba, hermanos? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres llenos de amargura, de verdad. Hay hombres y mujeres llenos de odio todavía, llenos de amargura, que tienen años y años tal vez y no pueden perdonar a aquel hombre o a aquella mujer que les hizo daño. Estoy recordando ahorita a aquella mujer, la del baúl, ¿lo recuerdan? Aquella mujer, su esposo la maltrató toda su vida. Cuenta el testimonio de esa mujer. Aquel hombre la maltrataba, la golpeaba, la humillaba. Aquel hombre murió, pero aquella mujer dice que la ropa de ese hombre la guardó en un baúl. Pero aquel hombre había causado un dolor en aquella mujer que quedó clavado en su corazón. Aquella mujer no podía olvidar la ofensa que le había hecho a su esposo. Su esposo ya tenía años que había muerto. Él ya había muerto, pero dice en el testimonio de esa mujer que todos los días se levantaba y decía en su corazón: ojalá y que te pudras, ojalá y que te estés consumiendo. Ya empezaba a escuchar de la palabra de Dios. Dice que un día llegó un pastor al pastor a hablar con ella y que le empezó a decir por qué. Porque sus hijas fueron a hablar con el hermano y fue a hablar con ella. ¿Por qué era tan así? ¿Por qué su carácter era malo? Y la mujer aquella empezó a llorar y empezó a decirle todo lo que su esposo le había causado. Al final decidió perdonar y al final decidió olvidar. Cuando escuchaba a aquella mujer, se escuchaba una mujer diferente. Y pensaba: ¿cuántos hombres y cuántas mujeres están en las iglesias llenos de odio todavía, hermanos? Llenos de amor, llenos de amargura. Mujeres que fueron golpeadas en el pasado por sus esposos, que fueron humilladas y no pueden olvidar. ¿O saben qué? Cuando Cristo llega a tu vida,
te limpias, empiezas a medio olvidar, pero con el paso del tiempo dejaste esa raíz de amargura que tarde que temprano va a volver a relucir, y empiezas a ver a tu esposo otra vez con el mismo odio, con el mismo dolor que sentías al principio. ¿Sabes qué? El mundo empieza a empolvarte, el mundo empieza a que hay en tu corazón, y pasa el tiempo, ya no puedes, vuelve aquella mujer llena de odio, llena de dolor, que necesita a Cristo, hermano. Mujeres que fueron golpeadas por el esposo y que aún guardan ese rencor en su corazón. ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso que te lastima? Una raíz de amargura, hermanos. Una raíz de amargura. Ojalá pensaba recordar que alguien te hizo daño y que te lastimó, pero en tus manos, miren, el Espíritu Santo nos dio el poder de decisión, perdonar o no perdonar. Ahorita, antes de que nuestro hermano pase a orar, le estaba pidiendo a Dios si alguien quiere pasar para orar por ellas, más en nuestros matrimonios. ¿Dónde se da esa amargura en los matrimonios? En nuestra vida pasada lo he compartido, cómo estaba llena de golpes, llena de tantas cosas, y yo no sé si en tu vida está así, pero hoy es un buen día para perdonar, hoy es un buen día para olvidar. ¿Cuántos hombres, cuántos matrimonios no viven así? Dice